buenas tardes amigos, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Buenas tardes Armando. Bonita, buenas tardes, hoy una nueva jornada informativa acá en Justicia TV y le agradecemos a todos por su preferencia. Vamos ahora con titulares. Detención preliminar para 37 implicados en el búnker de ATE, dictó el Poder Judicial. Investigados fueron intervenidos portando dinamita y granadas de guerra. Poder Judicial declara fundada demanda a favor de zorro y cautiverio y señala que todo animal rescatado debe contemplarse su posible reinserción en su hábitat natural. Y también el presidente del Poder Judicial viaja a Chiclayo para ampliar servicios de justicia, entre ellos la inauguración de módulo laboral y previsional para personas más vulnerables. Salir de un restaurante sin pagar intencionalmente es sancionado por la justicia. Constituye el delito de hurto famélico y se sanciona con un trabajo comunitario y obligación de pagar lo consumido. Bien, tenemos hoy un programa cargado de información. Vamos a comentarles que el Poder Judicial dictó detención preliminar por flagrancia para un grupo de 37 intervenidos en el llamado búnker de ATE, donde se halló granadas, dinamita y armas utilizadas por los intervenidos para diversos delitos. Kelly Medina nos amplía. Adelante. Preparatoria permanente de Santa Anita resuelve declarar fundada el requerimiento de detención preliminar judicial en caso de flagrancia formulado por el señor fiscal provincial del primer despacho de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, con fecha 15 de julio del año 2024, a horas 5:32 con 40 segundos. Declarar la legalidad producida el día 15 de julio de las personas mencionadas precedentemente. Disponer la detención judicial por flagrancia por el plazo de 7 días respecto de los investigados antes mencionados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, fabricación, suministro o tenencia de materiales explosivos, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 279 del Código Penal, y el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 279 del Código Penal en agravio del Estado, Ministerio del Interior, por el plazo de detención judicial que estará vigente del 15 al 22 de julio del año 2024. Esta fue la decisión del juez Armando Eulogio Jáuregui Puma, del primer juzgado de investigación preparatoria permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, para los 37 capturados en flagrancia, entre hombres y mujeres, en el búnker de Santa Anita. Los investigados fueron capturados en horas de la madrugada el pasado domingo por la División de Robos e Inteligencia de la Policía Nacional junto al Grupo Greco. En el operativo se encontraron granadas de guerra, cartuchos de dinamita, armas de fuego, entre otros, así como menores de edad entre peruanos y extranjeros. Los órganos de inteligencia de la DININCRI nos dan a conocer de la alta probabilidad de la existencia en este lugar de dos personajes ligadas a los crímenes organizados, a esta banda organizada, esta organización organizada de la nueva generación, que estarían dedicándose acá a los delitos extorsivos, se estarían dedicando a la trata de personas, delito contra la dignidad humana, se estarían dedicando a la venta ilegal de drogas. Todos estos presuntos delitos deben ser investigados en esta detención preliminar por 7 días, donde la Fiscalía reunirá todas las pruebas suficientes para solicitar la prisión preventiva. Se sospecha que estas reuniones con fachada de fiestas en casas alquiladas o locales servirían para coordinar delitos como sicariato, secuestros, robos, entre otros crímenes atribuidos a estas bandas. Y como decía al final de la nota Kelly Medina muy acertadamente, para que la gente entienda lo que es el búnker, porque es una modalidad recientemente que ha habido en el país, son locales que las organizaciones criminales contratan, alquilan o toman para ahí organizar sus delitos, ¿no? Entonces es por eso la peligrosidad, ahí hacen incluso anillos de seguridad, entran con tarjetas
o con algunas contraseñas para solo las personas de la organización. Y en realidad es un lugar de fachada, ¿no es cierto? Porque hay que decir que tras labores de inteligencia, de un minucioso trabajo de la policía, pues se llega a este lugar y se detiene a más de 40 personas, lamentablemente muchos de ellos menores de edad, 9 aproximadamente, ¿no? Libando licor, estando inmerso de esta organización criminal. Ya la policía había adelantado que entre los detenidos habían 2 sujetos pues pertenecientes a organizaciones criminales. Eso lo determinarán ya en el transcurso de la investigación, pero lo que ha sorprendido es lo que se halló: granadas, explosivos, armas de fuego. Además, pues muchos contarían con antecedentes penales. Eso sin duda habría sido alguno de los elementos por el que se le ha dado precisamente detención preliminar. En los argumentos de defensa, algunos de los imputados decían que no sabía qué hacía una granada. ¿Y quién va a dar una reunión con granada? Pues es terrible, ¿no? Lamentable, sí, pues. realmente. Bien, y seguimos con más información. La Corte del Callao dictó 18 meses de prisión preventiva a 3 empresarios del Primer Puerto, acusados de transportar clorhidrato de cocaína a México en un cargamento de harina de pescado. Los detalles a continuación. Los empresarios Juan Becerra Díaz, Marcos Peña Medina y Yadira del Carmen Martínez Silva cumplirán 18 meses de prisión preventiva por ser coautores del delito de tráfico ilícito de drogas agravado al intentar enviar más de 31.650 kilos de clorhidrato de cocaína a México, ocultos en sacos de harina de pescado y harina residual de langostino. La decisión judicial estuvo a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Callao, presidido por el magistrado Dante López Curo. El hallazgo se produjo el 5 de enero del 2024, cuando la policía de División Portuaria Antidrogas de la Dirandro inspeccionó un depósito temporal en terminales portuarios peruanos en Oquendo, Callao. La inspección reveló que la empresa JLJ Operador Logístico SAC estaba utilizando 684 sacos de harina de pescado y 10 sacos de polietileno blanco sin registro para intentar contrabandear las drogas que iban a ser embarcadas a México. Durante la inspección, los efectivos policiales encontraron sacos de polietileno apilados, los cuales fueron señalados por el CAN Antidrogas como contaminados con sustancias ilícitas. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público en contra de los imputados Yadira del Carmen Martínez Silva, Juan Abel Becerra Díaz y Marcos Peña Medina, a quienes se les investiga por la presunta comisión del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, imponiéndoles el plazo de 18 meses de prisión preventiva. La medida de prisión preventiva para los empresarios se mantendrá vigente hasta el 24 de diciembre del 2025. Durante este periodo, se llevará a cabo el proceso judicial desde el penal asignado a cada uno de los imputados. Hay una conducta que a veces se puede considerar como una palomillada que hace mucha gente a veces, es no pagar cuando hay un servicio, va a un restaurante y no pagan y se salen en un momento a otro cuando el restaurante se distrae. ¿Qué equivocados están? Sí, pues. Yo pienso que a veces solamente es una palomillada, pero eso es un delito y se sanciona por una prestación de servicio comunitario. Así vamos a ver las notas y tenemos todos los detalles. Mire con atención a esta pareja que come un arroz con carne y frijoles en un restaurante. Como ya era la hora de pagar, el hombre prende su moto y la mujer acelera la digestión. Ella sabía que debía estar ligera para huir. Dan el último bocado y antes de que el mozo reaccione, la pareja, ya bien alimentada, sube la moto y pisa el acelerador. Indignado pero sin poder hacer nada, el mozo se acerca a la mesa para recoger los cubiertos. Ahí se da cuenta que el ladrón se olvidó su casco, que valía más que el almuerzo que no pagó. Y por supuesto ahora el casco es suyo. Lo que hizo esta pareja, irse sin pagar en el restaurante, es algo que lamentablemente ha aumentado y que para la ley peruana está tipificado como un delito de hurto famélico. Que muchos no conocen, pero está tipificado en el Código Penal en el artículo 445, que nos habla exclusivamente e indica: será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 10 a 20 jornadas el que se apodera para su consumo inmediato de comestibles o bebidas de escaso valor o pequeña cantidad. Asimismo, también nos sale un inciso 2, el que se hace servir alimentos o bebidas en un restaurante con el destino de no pagar a sabiendas que no podía hacer.
hacerlo. Esto se conoce como el hurto famélico. Famélico significa el que tiene mucha hambre o es muy delgado por el hambre. Por eso se denominó así a este delito, que sanciona el hecho de comerse algo sin pagar. Sin embargo, muchos quizás por su desconocimiento no se denuncian. En el caso de este juzgado no hemos visto mucho los que es hurto famélico, pero sin embargo la norma lo tipifica y pues se pone a conocimiento de la población a efectos de que se pueda dar este tipo también de denuncias que muchas veces son consideradas como mínimas, pero sin embargo al ser un proceso por falta se podría llevar a un juicio. En este otro video se ve a un grupo de turistas argentinos que consumen en un restaurante y al terminar se dan cuenta que el mozo está distraído en la cocina. Todos se paran y como el mozo no aparece, ellos deciden desaparecer. En esta otra cámara de seguridad se ve a dos turistas cenando en un restaurante. Justo aprovechan el cambio de personal. Como todos los mozos están ocupados viendo sus relevos, las mujeres también inician la carrera, pero sin relevos. Por ello también podríamos indicar pues que en los centros comerciales a veces se apropian de panes, se podrían también apropiar de lo que es agua. El consumo tiene que ser inmediato, no es que yo hurto el bien, lo guardo dentro de mis pertenencias y lo llevo a casa a consumirlos, no, ahí no se tipifica el hurto, ahí sería ya un hurto simple en el caso de una persona. El hurto famélico tiene que apropiarse del bien, de bienes, de cosas pequeñas y hacerlo en un consumo inmediato. Muchas veces he escuchado, ¿no?, que la población no quiere hacer las denuncias respectivas porque con ello lleva pues un tiempo hacer el seguimiento de los expedientes por la carga laboral que existe, pero sin embargo se pone en conocimiento a la población este tipo de hurtos a efectos de que sean sancionadas, porque muchas veces también se puede ya ser reiterativo estos hurtos que pueden realizar muchas personas. Irse sin pagar en un restaurante o tienda algo que hayamos consumido es sancionado con 10 a 20 días de trabajo comunitario y además del pago de lo sustraído. Si es víctima de un hurto famélico, denúncielo, aunque a veces, como en el caso del motociclista hambriento, el delito le salió más caro porque con el valor del casco de moto que olvidó, podía comprarse 50 almuerzos como el que dejó de pagar. Bien, ahora les contamos que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, realizará a partir de mañana una serie de actividades en Lambayeque que incluye la inauguración de un módulo laboral y previsional que beneficia sobre todo a las personas adultas mayores. Kelly Medina nos cuenta en la siguiente nota el aporte de estos módulos para acelerar la justicia a favor de las personas más vulnerables. Nos desprecian todo el mundo y eso no es justo. Esta es una dura realidad. En este caso nosotros como profesores que hemos dado nuestro trabajo, nuestra entrega con nuestros alumnos, ¿no?, y que nos sentimos postergados en este pago, ¿no? Es el clamor de los justiciables adultos mayores que reclaman una pensión justa por sus años de servicio. Son trabajadores que han brindado los mejores años de su vida al servicio del Estado y que muchas veces no es reconocido. Ante esta situación, el Poder Judicial responde, implementando módulos corporativos de la subespecialidad contencioso administrativo laboral y previsional. Los procesos laborales que se van a ver en este módulo son procesos especiales relacionados con trabajadores del sector público y procesos relacionados con los pensionistas. Poder Judicial, acercando la justicia al adulto mayor. El titular del Poder Judicial y presidente del equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Javier Arévalo Vela, en su compromiso con la justicia laboral, resalta este nuevo modelo de trabajo, donde el principal beneficiado será el adulto mayor, ya que el 80% aproximadamente de expedientes que se tramitan en estos módulos corporativos son de la subespecialidad contencioso administrativo laboral y previsional, los cuales necesitan celeridad. Estamos totalmente comprometidos y buscamos lograr el impulso a los juzgados laborales en materia contenciosa administrativa. Aquí funcionan juzgados laborales contenciosos que abordan conflictos laborales entre el Estado y sus servidores. Estos procesos se resuelven mediante concentración, economía procesal y favorecimiento del proceso laboral para los adultos mayores.
Hilda Cherre Sandoval, de 81 años, forma parte de la Asociación de Cesantes y Jubilados de Piura. Con un hijo fallecido por la pandemia, no cesó en su búsqueda de justicia para tener una pensión digna. La que habla ha terminado su juicio y el Poder Judicial me ha dado el resultado positivo. Ya estoy cobrando. Entre los casos más comunes que tenemos en estos módulos corporativos laborales de la subespecialidad contencioso administrativo laboral y previsional son despidos injustificados, reclamaciones salariales, reconocimiento de derechos laborales, discriminación laboral, acoso laboral, incumplimiento de contratos laborales, reposiciones laborales, entre otros. Hilda invita a sus colegas cesantes y a todos los adultos mayores a confiar en la justicia. Colegas, mire, con mi resultado positivo que he tenido en cuanto a mi juicio, yo les invito a que todos hagamos y presentemos documentos al poder para que nos hagan justicia, porque no estamos pidiendo una limosna, estamos pidiendo un derecho que nos corresponde. Y entonces, ya que está protegiendo al adulto mayor, aprovechemos, coleguitas. Hoy en día, sobre todo, el derecho de los señores pensionistas a tener una justicia rápida y efectiva es uno de los trabajos en los que nos encontramos profundizando. Con Tacna ya son 7 las Cortes Superiores de Justicia que cuentan con estos módulos corporativos de la subespecialidad contencioso administrativo laboral y previsional desde diciembre de 2022, siendo la primera Corte de Justicia La Libertad. Esta celeridad se debe también al desplazamiento de los despachos clásicos y dando la bienvenida a los despachos modernos, con tecnología, teniendo en cuenta la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas. Lo que se ha hecho justamente es realizar una adecuada organización del despacho, dotar con la cantidad de personas necesarias para que funcionen adecuadamente y además también dotarlos de capacidades de infraestructura tanto física como tecnológica para que el trabajo también sea óptimo. El trabajo del equipo técnico institucional de implementación de la nueva ley procesal del trabajo tiene preparado para este año seguir con otras implementaciones, beneficiando a más justiciables a nivel nacional. Lambayeque, Loreto y Cajamarca se suman a los distritos judiciales donde se garantiza al usuario una atención de calidad con una organización moderna para los conflictos laborales. El Poder Judicial avanza en su compromiso de brindar un servicio más cercano y accesible a los usuarios judiciales, en especial a la población vulnerable. Justicia laboral con rostro humano. Importante tipo de trabajo que ahora lo vamos a informar en estos días, que va el presidente allá a Chiclayo, y que sobre todo en esta justicia que es de los más pobres, ¿no? Y qué gusto da cuando vemos a los justiciables, a adultos mayores, pues salir con una sonrisa de estos módulos laborables, previsionales, además que el presidente del Poder Judicial ha ido a inaugurar, y hay varios en el norte del país, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Que atiende sobre todo a las personas más vulnerables. Sí, pues vamos a regresar tras la pausa con un caso muy interesante, muy importante, porque ha cautivado la atención el tema del zorrito rum rum. El sonado caso del zorro rum rum. Volvemos pues sobre este fallo histórico del Poder Judicial a favor de los derechos de un animal. Por primera vez en el Perú se da este fallo. Todos los detalles que usted desea saber en el siguiente bloque con el juez Walter Guayani. Adelante. Volvemos. Bien, vamos con una noticia que ha cautivado la atención de los amantes de los animales, y es que el Poder Judicial declaró fundada una demanda contra Serfor por vulnerar los derechos del zorro rum rum, que estuvo en el Parque de las Leyendas, pero sin que se evaluara su posible reinserción en su hábitat natural. Veamos.
El drama del zorrito Run Run ha permitido que el Poder Judicial declarara fundada en parte el recurso presentado contra el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR por la presunta vulneración de los derechos de los animales. El fallo judicial ordena al SERFOR crear en un plazo no mayor a 30 días hábiles un protocolo específico para la reevaluación del zorrito Run Run al haber sido puesto en cautiverio. Este protocolo deberá considerar la posibilidad de reinsertarlo en su hábitat natural. Además, se exhorta a la entidad a aumentar sus esfuerzos de fiscalización y sanción para evitar situaciones similares en el futuro y a impulsar campañas de educación para sensibilizar a la población sobre la adquisición y tratamiento de animales silvestres. La demanda también incluía a la Municipalidad de Lima, acusándola de causar sufrimiento innecesario al animal durante su cuarentena. Esta decisión fue tomada por el tercer juzgado especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. El tráfico de animales silvestres en su forma agravada tiene penas entre 7 a 20 años de prisión, según el Código Penal peruano. El caso de este animalito que hemos visto en la nota anterior del zorro Run Run nos permite entrar al tema que es mayor, que es el tráfico de animales, que lamentablemente en el Perú, como tiene una enorme biodiversidad, es grande, ¿no? Incluso hay mucha demanda de extranjeros, de animales, y eso es todo un negocio, un lucrativo lamentablemente, esta es una pequeña parte, ¿no? Y nos encontramos en este momento con Walter Condori, que se encuentra con el juez Walter Guayani, justamente para hablarnos un poquito de las sanciones, del marco legal que es importante saber para proteger a las especies, como por ejemplo en el caso del zorrito y otros animales. Adelante, Walter. Claro que sí. ¿Cómo están, compañeros en estudios? Efectivamente, me encuentro con el doctor Walter Guayani. Él gentilmente nos ayuda a entender este video que acabamos de verlo. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Justicia TV. ¿Qué delito se configura en este caso, como del caso del zorrito Run Run? Buenas noches a las amigas y amigos de Justicia TV. Traficar, poseer, vender animales silvestres configurará dos tipos de conducta, dependiendo del supuesto en el que se encuentre. De un lado es el tráfico de animales silvestres, de fauna silvestre, y de otro lado la depredación de fauna silvestre. Recordemos que la fauna silvestre forma parte del patrimonio del Estado, es la riqueza que tiene el Estado. ¿Y qué son los animales silvestres? Los animales silvestres son aquellos que se hallan en libertad natural, que el hombre no los ha domesticado, que el hombre no ha incidido en su forma de vida de estos animales. Y además, estos animales están clasificados en una convención internacional a la que el Estado peruano se ha adscrito, que se denomina, con sus siglas, el convenio CITES. Aquí se clasifican, dependiendo de su estado, las especies de fauna silvestre en animales de riesgo, mayor, medio, bajo, y dependerá del tipo de animal, si está en riesgo de extinción, que se conceda una mayor protección en estos seres vivos. Doctor, ¿qué animales se trafican en el país? Es penosa la situación. Los hombres someten a los animales a sus criterios personalísimos para que los saquen, los extraigan de su hábitat natural y los sitúen en condiciones que no son buenas para el animal silvestre. Por más que nosotros le demos a un animal una cama, un colchón, pileta, calefacción, tenemos que entender, debemos comprender que esas condiciones que nosotros creemos que son buenas para el animal no son naturales, y los animales silvestres lo que necesitan, lo que exigen es su hábitat natural. Su pregunta es: ¿qué especies se trafican con mayor incidencia? Bueno, las personas tienen alguna formación específica, algún gusto especial, en el que a veces usan o poseen loros, monos, víboras, culebras, pingüinos, vicuñas,
venados, cocodrilos, lagartijas, iguanas. Entonces, si uno se pregunta si estos animales son necesarios para el desarrollo del hombre en sociedad, la respuesta es no. Y esa respuesta incide directamente en la naturaleza del animal, que es un animal silvestre, que no sirve para nosotros, para que nosotros nos podamos desarrollar. ¿Qué pasa con nosotros que a veces no entendemos la naturaleza? Porque claro está que cuando uno está en su domicilio, a nadie le gusta que le perturben. Ellos también son una entidad viviente como nosotros, ¿verdad? Mire, creo que son actos de crueldad, como bien señala la nota. A ver, voy a poner un ejemplo. Un cocodrilo o un caimán no se podría criar en la ciudad de Puno. Evidentemente la altura lo va a afectar. Como una vicuña no se podría criar en la ciudad de Pucallpa. Evidentemente no son las condiciones. Entonces, nosotros cuando sacamos al animal de ese hábitat, por nuestra errada concepción, cometemos un acto de crueldad contra ese animal porque alteramos su entorno. Los loros están hechos para vivir en la selva, están hechos para vivir en los árboles, están hechos para volar libremente. No se ha cuantificado y existen estudios científicos sobre el tema, pero no hay una respuesta precisa del sufrimiento que pueden tener estos animales, del estrés que pueden tener estos animales, porque no cumplen sus funciones vitales, naturales: comer, reproducirse, cazar, ¿no? Imagínese usted, un zorro como el run run está destinado para cazar, está destinado para estar libre, para correr. Si lo colocamos en una jaula y le damos comida, según nuestra concepción errada, el loro tiene comida, el zorro tiene comida, no tiene por qué cazar. Pero esa no es su naturaleza, y lo que debemos entender como sociedad, como seres humanos racionales, es que a esos seres vivos necesitan como condición esencial desarrollarse en su hábitat natural, porque ese es el entorno inherente que favorece su evolución, que favorece su desarrollo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo está, señorita? Desde aquí, Giovanna Argandoña. Bien, ¿cuáles habrían sido los criterios que se tuvieron en cuenta para que se dé este fallo histórico? En principio, es una decisión que aún se halla pendiente de evaluación, se halla pendiente de impugnación, por lo que mis opiniones serán estrictamente generales. No quisiera incidir en apreciar si está bien o está mal la sentencia, sino desde un enfoque netamente académico brindo mi apreciación. Este fallo es esencial por las siguientes razones: porque está privilegiando, está situando desde un enfoque que se llama ecocéntrico. Desde un enfoque ecocéntrico está favoreciendo, privilegiando las condiciones o las necesidades del zorro, del zorrito. Entonces, ciertamente se dice en el fallo que la autoridad administrativa competente evalúe el protocolo, las condiciones, para que se pueda buscar la forma, si es que cabe, de que este animalito sea reinsertado en su hábitat natural. Eso, de por sí, ya es un proceso que cuesta mucho al Estado. Las reparaciones por estos delitos son básicas, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 soles, que en modo alguno van a significar una inversión para el alimento, para el costo, para el médico, para el tratamiento que necesita el animal, para la preparación que necesita para retornar a su hábitat natural. Un ejemplo así concreto: cuando el zorro o el animalito se encuentra con los seres humanos, ingiere comida que no es propia de estos seres. Eso determina el desarrollo de nuevos virus, de nuevas bacterias, y cuando concurre nuevamente a su hábitat natural, existe la posibilidad de que este animalito contagie a sus pares, como también existe la posibilidad de que este animalito, al ya no tener la preparación, al ya no tener las condiciones, al no estar preparado para cazar,
bueno, pues vaya a ser consumido por esa cadena alimenticia natural, ¿no? Entonces este fallo es importante que da el Poder Judicial porque le da ese enfoque, ese privilegio ecocéntrico al animal y se dice a la autoridad competente, oigan, por favor, búsquenme las mejores condiciones, cautelen las condiciones para que este animalito, este ser vivo, sea o tenga un mejor futuro. Doctor Estamos pensando, como jueces del Poder Judicial, en los animales. Doctor Guayani, y en este caso lo que crea importante es precedente, ¿no? Para otros procesos, para otro tipo de animales, porque este es como un antecedente para los siguientes casos, ¿no? Definitivamente es un precedente muy bueno que ha emitido la Corte de Lima y reitero, es ese enfoque que nos falta entender a muchas personas, a la ciudadanía en general, jueces, no jueces, de que la naturaleza ya tiene una función vital en el desarrollo de la vida del hombre. Pero eso es obvio, eso es natural, pero no se comprende. Lo obvio, lo natural no se entiende y por eso es que tenemos depredación de flora, de fauna, de forma indiscriminada. Y eso ha ocasionado con el tiempo que diversas especies protegidas están en extinción. Diversas especies. Una de ellas me parece que es el gallito de las rocas, que ya no tenemos como especie viva en nuestro país. Nuestros hijos, nuestros nietos ya no podrán saber, solamente en libros, ¿no? ¿Y por qué sucedió? Porque nunca se controló la extinción. Entonces, si es que existe una conducta continua de caza de zorros, pesca de zorros, consumo de zorros, en un futuro no muy lejano vamos a estar con ese problema de la extinción de los zorros. Y los zorros son importantes, por eso es su función, porque dentro de la cadena alimenticia cumplen una función. ¿Cuál es su función? La función es que consumen determinados productos, regulan y a su vez ellos sirven de alimento para otros seres que están superior en la cadena, en nivel superior en la cadena alimenticia. Doctor, además, en todo caso, conozcamos el marco jurídico, la normativa que tenemos en el país para cuántas leyes tenemos y todo ello es necesario saber. A nivel penal, a nivel constitucional, este fallo lo ha sostenido de manera impecable, pero a nivel penal, en lo que me corresponde, debo señalar que son dos los artículos que tipifican tanto el tráfico de fauna silvestre, así como la depredación de fauna silvestre. Son los artículos 308 y el 308C, que sancionan con penas básicas de 3 a 5 años de privación de libertad. Las conductas son específicas. Para los casos de tráfico ilegal se sanciona aquel que adquiere, vende, transporta, almacena, exporte o reexporte. Hemos tenido casos en el que gente inescrupulosa enviaba a España pihuichos, loros amarillos chiquitos en maletines, ¿no? Entonces, lo que nos podría ser, pero nosotros lo que hacemos es acondicionar o no brindar las condiciones esenciales, necesarias para que esos animales puedan ser transportados. Entonces, ese comportamiento se sanciona con pena de 3 a 5 años de privación de libertad. Además, aquel cazador, el que captura, el que colecta, extraiga o posea este tipo de animales, también será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Ok, Walter, doctor, es un tema tan rico si nos permite, por muy favor, amplio además. Si nos hay permite, más preguntas favor, en estudios. Sí. Nosotros desde aquí saludamos este fallo histórico y hay que decirlo porque, como decía hace un momento mi compañero Armando, crea un precedente, ¿no es cierto? Más aún cuando vemos varios informes de maltrato animal, cuando vemos en las calles, usted está viendo en imágenes, no sé si tiene en este momento el monitor, creo que no, pero le comento, ¿no? Personas que no tienen corazón, que maltratan a un animal y lo cosifican como en realidad de manera sorprendente, ¿no es cierto? Ya varias veces se ha denunciado a través de informes periodísticos, hace poco en Arequipa, vemos cómo con un palo maltratan a mascotas. No solamente eso, si vemos por algunas calles de algunos distritos, también vemos que los expenden como si fueran cosas, ¿no es cierto? Entonces,
Por supuesto que saludamos las sanciones, sin embargo es importante que la gente, y estos inescrupulosos, sepan las sanciones y las condenas que pueden traer ese tipo de delitos. Las condenas son de 3 a 5 años para la forma básica y sus formas agravadas oscilarán dependiendo de la situación del hecho, de la especie que se capture, entre 5 hasta los 15 años de privación de libertad. Es importante, debemos dejar establecido como Poder Judicial que no solo son los seres vivos, la tenencia de los seres vivos, lo que se sanciona, sino aquellos restaurantes que en su interior tienen una cabeza de venado, una cabeza de cocodrilo, o aquella gente que erradamente considera que una colita de zorro le trae buena suerte, ¿no? Entonces, si una persona es intervenida con la colita de zorro, considérese, si la Fiscalía hace bien su trabajo, claro está, que va a ser procesado y eventualmente el Poder Judicial condenará por el delito de depredación de fauna silvestre. Doctor, y en este caso personas también... que, por ejemplo, doctor, un ratito. cometen este delito en casos de tema cultural, por ejemplo, el hecho de que por ahí consiguen la colita del zorro y pues pueden justificar, intentar de decir que es un asunto cultural, para aclararnos cómo se procede en este caso. Muy bien, va a depender de las condiciones personales de la persona. Si me permite el medio, algunas veces cuando estuve allá en mi tierra, en la provincia de Espinar, escuchaba algunos anuncios en radio de personas del campo, de la puna, de la altura, ¿no? En el que decían, oye, necesito comprar una culebra urgente. Y suena lindo, suena gracioso, porque esa es la forma, ¿no? O otro anuncio que decía, necesito urgente que me traigan un zorro. Necesito que llegue urgente el zorro hoy día a la provincia de Espinar. Entonces, suena lindo porque es parte de la vida de la gente de Espinar o de otra provincia altoandina, ¿no? Probablemente en ese escenario tendríamos que evaluar qué pasó, por qué lo hizo, cómo lo hizo, y si es que no existe un motivo, y si es que no existe un motivo económico, si es que el punto es una creencia cultural ancestral oriunda, definitivamente estaremos ante un supuesto de lo que el código ha denominado error de comprensión culturalmente condicionado. Pero si de por medio existe inversión económica para realizar esa actividad, sin duda estaremos ante el delito de tráfico de especies de fauna silvestre. ¿Cuáles son las estadísticas, digamos? ¿Cuál es el balance, por ejemplo, en lo que va del año con respecto a sentencias, por ejemplo, que se han dado en torno a maltrato animal? El nivel es bajo de maltrato animal, porque si vamos a hablar de maltrato animal, estamos incluyendo tanto animales domésticos como animales silvestres, ¿no? Pero aquí tengo un dato interesante que ha proporcionado el Poder Judicial, en el que dice que al día se trafican en promedio 442 especies de fauna silvestre al día, ¿no? Y es un problema social, porque estos mercados negros existen simple y sencillamente porque se produce la ley de la oferta y la demanda, porque existe un mercado que exige que hayan estos vendedores. Entonces la gente debe evolucionar, debe ser consciente del pensamiento y de respetar a estos animales, de respetar las condiciones silvestres. Definitivamente, si a nosotros nos llevasen, no sé, a otra sociedad, a otro país, podemos acondicionarnos, no podemos acondicionarnos, podemos reclamar, ¿no? Pero en el caso de los animales, y esto tiene base filosófica, existen estudios profundos en filosofía sobre el tema, que dicen que los animales no pueden reclamar, ¿no? Que los animales sienten dolor, que los animales sienten frustración, ¿no? Ya será materia de otro debate, habría que llamar a expertos. Por ejemplo, el tema de las ratas, ¿no? Son animales, sí, pero la gente cuando ve una rata lo que hace es maltratarlo, le echan agua, ácido, y la golpean, ¿no? La rata es un animal. Entonces, pero ahí vienen otras clasificaciones, ya viene el tema de la salubridad, viene el tema de las políticas sanitarias del Estado, ¿no? Viene el tema del control de estas pestes, viene el tema de ya justificaciones que dan las autoridades administrativas, ¿no? Pero son casos límites en el que uno dice, puede o no puede haber. Si estos animales contagian, por ejemplo, una enfermedad,
¿Existe justificación de la autoridad para que vaya y los erradique? Sí, definitivamente. ¿Y eso es maltrato? No. Pero esas políticas erradas en municipalidades provinciales o distritales de querer ir a exterminar perros callejeros definitivamente constituye un acto de crueldad animal. Con toda certeza constituye un acto de crueldad animal. Entonces, la sociedad... Sí. Doctor Boyani, una consultita. Sí, Armando, adelante. ¿Cómo está? Doctor, en el caso, por ejemplo, hemos visto algunos comerciantes, o sea, que aquí tengo una duda. Hay algunos que trafican, pero a la vez, por ejemplo, una vez cubrimos cuando traficaban aves y les pintaban de color para venderlas más caras y al final todas esas aves fallecieron. En este caso, ¿se suman las penas, o sea, del caso de tráfico y también crueldad a los animales, o se subsume? Esa es una primera pregunta. Definitivamente es un acto de crueldad. Porque, veamos, hemos tenido casos de perros en el que les han pintado la piel y sufren ronchas, escaldaduras, ¿no? Porque los seres vivos tenemos una naturaleza, ¿no? Hay seres o hay personas que a los perros estos de una raza determinada le cortan las orejas, le cortan la cola, ¿no? O que les adiestran para peleas, ¿no? Entonces, esa no es su naturaleza el perro. El perro es, desde siempre, fue un compañero del hombre. Tenemos Julio César, tenemos Cayo, hay perros interesantes en la historia. Actualmente está Putin, la mascota que tiene Putin. Son animales que forman parte del desarrollo del hombre, ¿no? Entonces, si nosotros desconocemos esa utilidad de los animales, definitivamente cometeremos un acto de crueldad. Si es que los pintamos, los preparamos, los maquillamos, además podríamos cometer algún delito, por ejemplo, de estafa, ¿no? Yo recuerdo, tenía un amigo muy querido, que ya descansa en paz. Alguna vez se compró una mascota en el mercado central y le dijeron que era schnauzer. Llego a la casa y me dice, mira mi schnauzer, ¿no? Con los días el perrito fue creciendo, no tenía nada de schnauzer. Entonces, además de maltrato animal, porque el perrito fue sometido a tratos, al corte de las uñas, al corte de la orejita, además puede cometer otro tipo de delitos. Y el riesgo es, digo riesgo porque el derecho penal siempre es fuerte, es trascendente, el riesgo es de que las penas se van acumulando y la gente sin conocer, o la gente profesamente va cometiendo delitos que al final se encuentra con imputaciones: 1, por maltrato animal; 2, depredación de fauna; 3, estafa; 4, si es que hay una asociación de 3 o más personas que operan organizadamente, como son los casos de tráfico de fauna silvestre, en los que necesariamente tiene que existir contacto con la selva para que se case, para que se transporte, para que se superen las barreras de control de la policía ambiental y se llegue a Lima y se ponga a un mercado. Definitivamente ahí estaremos ante un supuesto de crimen organizado. Y claro, cuando eso sucede, la pena pues puede llegar hasta los 30 años, ¿no? Si es que hay una cadena de delitos. Doctor, ya para ir terminando, por favor, si nos permite, antes de terminar este enlace tan interesante, ¿qué es lo que debe saber la ciudadanía, por ejemplo, si se encuentra o si es testigo de un caso de maltrato animal, por ejemplo, ¿no? Si sabe que el vecino, si sabe que una cuadra más allá del lugar de donde vive, pues hay algún perrito, algún gatito que está sufriendo de maltrato, ¿qué se debe de hacer en ese momento? Lamentablemente, no quiero generalizar, pero algunos policías podrían entender esto como una cuestión trivial, común, cándida, y no asentar una denuncia, ¿no? Entonces, la gente se puede cansar o no puede agotar mayores esfuerzos en denunciar este tipo de hechos. Lo que recomiendo, y lo que siempre he hecho en todas las entrevistas que hemos tenido aquí en Justicia TV, es que la gente comunique ese acto de crueldad, de maltrato contra animales silvestres y animales domésticos, en una hoja, escriba en una hoja con su nombre y los hechos y lo presente por escrito en la fiscalía, ¿no? Y la fiscalía accionará, intervendrá con mayor vinculación, porque ya existe una denuncia escrita. Y si no se puede hacer eso, concurrir a la comisaría y pedirle pues a la autoridad policial que intervenga, porque el maltrato animal también es un delito que ampliamente hemos tratado en Justicia TV. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Y finalmente un mensaje de reflexión, porque son seres igual que nosotros y a veces los seres humanos nos presentamos como
grandes progresistas o desarrollados, pero al parecer los resultados dicen lo contrario. Sí, dice mucho de una persona cómo se porta con los animales. Probablemente cuando uno trata con un animal muestra su verdadera personalidad, porque sencillamente el animal no puede defenderse, no puede hablar, ni te puede acusar. Entonces, la mejor forma de mostrar nuestra sensibilidad, nuestra naturaleza, nuestra rectitud, nuestra bondad, nuestra buena fe y todos los valores positivos es y siempre va a ser respetando a los animales. Hace unos días tenía unos alumnos de la selva que me decían que caminando por la selva uno se puede encontrar con boas, pitón y otro tipo de animales. Entonces no te hacen nada, pero si ellos sienten un ataque tuyo o sienten un movimiento brusco, te atacan. ¿Eso qué demuestra? Que la misma naturaleza los ha preparado a ellos para no atacarnos a nosotros. Necesariamente, si estamos acá, no hay ningún león, ¿no? Pero si vamos a su hábitat de león, nos va a atacar, porque esa es la ley natural. Esas leyes de Darwin son leyes científicas que se aplican. Y nosotros, respecto de los animales silvestres y los animales domésticos, de todos, en general de todos, debemos mantener el respeto, el cuidado, la protección. Y en el caso de aquellos animales que generen algún tipo de contagio, debemos comunicar a la autoridad municipal y a la autoridad sanitaria para que ellos, con los estándares que tienen, ejerzan las acciones de control sin llegar al maltrato, sin llegar al sacrificio innecesario, sin llegar a la tortura de los animales. Creo que como sociedad ya hemos evolucionado bastante con algún tipo de estas prácticas. Okay, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Muy amable. Adelante ustedes. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias al doctor Huayani por su intervención, por supuesto. Bien, se nos acabó el programa, un programa sumamente interesante, ¿no es cierto? Los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados. Además por las redes del Poder Judicial. Nos dejamos con bellas imágenes de la ciudad de Trujillo, la eterna primavera. Vamos para Trujillo.